Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola, ¿cómo están? Soy Itala Rodríguez, cantautora católica peruana. Y yo soy Juanjo Cabrera, cantautor católico paraguayo. Quiero contarles que hemos preparado un concierto virtual que se llama Home Tour. Para el concierto tenemos invitados y músicos de diferentes países. Se realizará el viernes 13 de noviembre a partir de las 9 hora paraguaya. Para adquirir sus entradas pueden comunicarse con nosotros al número que aparece en pantalla. El costo de las entradas es voluntario, lo que ustedes puedan dar, así que contamos con su apoyo y vayan corriendo a adquirirlas. Te esperamos, Dios te bendiga. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, hermanos, a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Bajo la forma de un pan, con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión. Me haces templo de la Santa Trinidad. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior
vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión. Me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, de ti quiero comulgar, Señor, de ti quiero comulgar, Señor. Queridas hermanas, queridos hermanos, bienvenidos a otra celebración eucarística. Cuando ponemos nuestra vida en las manos de Jesús, todo cambia. Así lo hizo San Pablo y por eso da testimonio de lo que es creerse mejor que los demás, porque en su época existían cristianos que lo desprestigiaban para que en su enseñanza no llegase al corazón. De ese testimonio aprendemos que tanto lo heredado como lo adquirido en cualquier estatus no es superior a Cristo, sino que es como basura. Queridos hermanos, empezamos de esta forma nuestra celebración eucarística cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos una nueva jornada, un nuevo día. Ponemos siempre en manos del Señor toda nuestra vida, toda nuestra existencia. Ñande Yara, es decir, nuestro dueño. Y es por eso que nosotros, confiados totalmente en su amor y en su misericordia, hoy imploramos su protección, imploramos que esta gracia nos acompañe durante toda la jornada, en nuestra familia, en nuestro trabajo y en todas las actividades que realizamos en el día de hoy. Queridos hermanos, vamos a comenzar nuestra celebración litúrgica, invocando el perdón, la misericordia de Dios, que una vez más se apiade de todos nuestros pecados y nos perdone. Ten piedad, Señor, ten piedad.
Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios omnipotente y lleno de misericordia, que concedes a tus fieles celebrar dignamente esta liturgia de alabanza, te pedimos que nos ayudes a caminar sin tropiezos hacia los bienes prometidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, los verdaderos circuncisos somos nosotros, los que ofrecemos un culto inspirado en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, en lugar de poner nuestra confianza en la carne, aunque yo también tengo motivos para poner mi confianza en ella. Si alguien cree que puede confiar en la carne, yo puedo hacerlo con mayor razón. Circuncidado al 8º día, de la raza de Israel y de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la ley un fariseo, por el ardor de mi cielo, perseguidor de la iglesia, y en lo que se refiere a la justicia que procede de la ley, de una conducta irreprochable. Pero todo lo que hasta ahora consideraba una ganancia, lo tengo por perdida, a causa de Cristo. Más aún, todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas, a la que considero como desperdicio, con tal de ganar a Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrense los que buscan al Señor. Alégrense los que buscan al Señor. Canten al Señor con instrumentos musicales. Pregonen todas sus maravillas. Gloríense en su santo nombre. Alégrense los que buscan al Señor. Alégrense los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder. Busquen constantemente su rostro. Recuerden las maravillas que Él obró, sus portentos y los juicios de su boca. Alégrense los que buscan al Señor. Descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. En toda la tierra rigen sus decretos. Alégrense los que buscan al Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola: si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra,
la carga sobre sus hombros llenos de alegría, y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y les dijo también: si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo porque encontré la dracma que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, una breve reflexión sobre la palabra del Señor en este día tan lindo en que se nos presentan estas dos lecturas. La que hemos escuchado, la primera de la carta del apóstol San Pablo, que escribe siempre a los cristianos de Filipos. Estamos en este capítulo 3, en que nos habla de los verdaderos circuncisos. ¿Quiénes son los verdaderos circuncisos? En de Jacob Bonagina, ¿verdad? Dentro del judaísmo, que la circuncisión era el signo visible, ¿verdad?, que utilizaban ellos para decir que eran judíos, que eran de la raza elegida, del pueblo elegido. Y entonces, queridos hermanos, hoy nosotros, cuando estamos mirando desde aquí y estamos entendiendo que el Señor nos pide otra clase de circuncisión. Dajemos ahí entonces con Ángela Ñandella Yerureta Yepa y vamos a decir solamente porque hemos recibido algo externo. Y esto nos llama también mucho la atención a cada uno de nosotros, nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere simplemente elementos externos para decir de que somos cristianos. No necesitamos de elementos externos o de ritualismos para decir de que somos cristianos. El cristiano es el que imita esas cualidades, esas riquezas, características de Cristo. Los padres de la iglesia decían justamente que nosotros somos alter Christi, es decir, otros Cristos. Halayaenojina, otros Cristos quiere decir que nosotros tenemos que vivir como Jesús vivió, amar como Jesús amó, sentir lo que Jesús sentía, llorar como Jesús lloraba. Y así sigue un poco esa poesía también tan hermosa del padre Ceciño, que después se hace música, ¿verdad? Y que lleva en YouTube, busquen un poco ahí, amar como Jesús amaba, y así sigue esta canción tan hermosa también del padre Ceciño, que hoy viene a colación, ¿verdad?, que nos hace pensar y que nos hace entrar también en esta lectura que nos acabamos de escuchar y reflexionar. Por otro elemento, cuando Pablo dice, si alguien cree que puede confiar en la carne, es decir, en los elementos externos, yo puedo hacerlo con mayor razón, dice, porque también Pablo, él está diciendo que él hizo todos estos pasos. Con esto entonces no estamos dejando los elementos externos como decir, da ya pomo más. Atención, esto también tenemos que tenerlo en consideración, porque en muchos diálogos a veces que yo tengo con la gente me dice, padre, pero yo soy un buen cristiano, dice, porque yo a pesar, dice, que no hago los ritos, no me voy a la liturgia, no hago signos externos, sin embargo, yo procuro vivir internamente. Sí, muy bien, eso es lo elemental y fundamental, lo que el Señor te está pidiendo. Pero Pablo te vuelve a decir, pero atención, no pienses que también solamente porque uno dice, yo vivo nomás a mi manera, que ya está haciendo lo que Dios quiere, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios, recuerden, que es una voluntad siempre que nos dirige ¿hacia dónde? Hacia la comunidad, hacia la comunidad. Y la comunidad solamente se forma cuando 2 o 3 estamos reunidos en el nombre de Cristo. Diga tú entonces, la yaye escuda, allá vas allá, pitau bebés allá, no, se cuapamos hoy, se ya lepamos hoy la Biblia, o sea, todos como una cosa a mi manera. Venga tú por ahí, otra música, a mi manera, ¿verdad? Diga tú y la ya por ahí, a mi manera, para la vida cristiana, sino que tiene que ser a la manera de la comunidad, a la manera de Cristo,
a la manera que Dios nos está llamando a vivir y a dar el esfuerzo, ¿verdad?, para hacer crecer la sociedad, hacer crecer la comunidad. Por eso dice él, si alguien cree que puede confiar en la carne, yo puedo hacerlo con mayor razón. Fue circuncidado al 8º día, de la raza de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la ley, un fariseo, por el ardor de mis celos, o pella o Pablo. O pues iba a ver la diccionario, lleva a Emaba. La currículum vitae a Pablo de Jacabaiteña de Emaba. Y externamente podemos decir lo que Pablo también ha vivido y lo ha tenido como un camino también de salvación y de encuentro con Cristo. Pero los dos elementos, queridos hermanos, yo por eso siempre digo, es como la pierna izquierda y la pierna derecha. Y ante yaguatana con las dos piernas. Y cuya popo y ante, ni con uno ni con el otro, sino que juntos. Lo externo siempre va a ser consecuencia de una vida profunda que sale desde lo interno. Pablo entonces aquí justamente cuando nos está diciendo que nos ponemos en manos de Jesús, ¿verdad? Y que todo cambia. ¿Por qué? Porque el testimonio que sale desde adentro, nuestra convicción es que nos lleva después a actuar. Si nosotros no estamos convencidos, si nosotros no lo hacemos desde dentro de esa conversión, evidentemente que después va a ser muy difícil llevarlo también a lo externo. Santiago mismo, ¿verdad?, en su carta cuando dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo te voy a mostrar la fe que verdaderamente tengo por medio de las obras que realizo. Esto tenerlo en consideración, tenerlo en cuenta, queridos hermanos, porque es demasiado importante. Y después, desde aquí, tenemos que mirar el elemento del mensaje que nos transmite hoy Lucas. Lucas es el evangelista de la misericordia y aquí nos encontramos en el caracú, en el meollo, en lo central, a través del evangelio que nos presenta en el capítulo 15. El capítulo 15 es central sobre la misericordia. Estas 3 parábolas, hoy escuchamos las 2 parábolas que nos presenta Lucas en el capítulo 15. El de la oveja perdida y la dracma perdida. Los 2 que se pierden, pero los 2 que vamos en busca de. Uno, porque justamente hay un empeño, un amor, un deseo de volver a recuperar. También el segundo, la dracma, pero sobre todo la dracma porque a pesar de ser una cosa hasta podríamos decir ínfima, pequeña, pero sin embargo el valor es inmenso, ¿verdad? La dracma que se pierde, pero que después al final la busco hasta encontrarla, como esta mujer que barre todo, hace de todo, vea con la dice. Y como así también con respecto a la oveja perdida, es decir, el buen pastor, y como nuestro Papa Francisco hoy nos dice tanto y nos enseña y nos pide, hay que salir, no hay que estar encerrados, no hay que ser capillistas, al contrario, ser universales, abrirse a los demás, hablar con todos, encontrarnos con todos, y los que más necesitan son justamente aquellos que por A o por B motivo se han descarriado de la vida del Señor. De esa viña que el Señor entonces procura ofrecernos siempre y nos está ofreciendo, porque siempre es propuesta, ¿verdad?, de salvación de parte de Dios, pero ñande la ñande respuesta. Y muchas veces nos perdemos en tantas cosas, estamos obnubilados por tantas cosas de la vida que nos rodea, entonces ñande saraya ñambo que peñan de yaraye. Pero es en este momento y en esta situación, ¿verdad?, en que el pastor, el buen pastor, busca a esa oveja perdida. La cura, dice, de sus heridas, la levanta sobre los hombros, es decir, le acompaña, le da lo necesario para que pueda caminar también. Y luego hacemos un gran banquete, una gran fiesta, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque justamente sucede lo maravilloso, que es la conversión. La conversión, y la conversión, la palabra en griego se dice metanoia, es decir, el nous, el conocimiento que llega a una meta, y esa meta que es la de la felicidad, a un objetivo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Es interesante porque en el primer versículo y en el segundo versículo, como nos presenta la introducción de San Lucas, justamente nos dice que todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Algo siempre ¿verdad? Porque generalmente cuando uno se encuentra en una situación de pecado o una situación
el que no está cumpliendo los mandamientos de Dios. Entonces muchas veces da o desde lejos nomás como escondidos, ¿verdad? Y sin embargo, esta presencia misericordiosa y amorosa de Dios es la que hace que los pecadores se acerquen. Por eso dice que los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Y qué lindo que es esto, ¿verdad? Entonces que también nosotros tengamos esta actitud de Jesús, de este buen pastor, que las ovejas quieren escucharlo, que las ovejas, a pesar de que están en el mal camino, quieren escucharlo, porque desde ahí después va a comenzar el camino de conversión. La ñandeña momón bruno lleva al pecador y le decimos, no, entonces ya no le estamos dando la posibilidad, ¿verdad? Como dice el Papa Francisco, son a ellos que tenemos que ir, iglesia en salida, ya anda becuera, ya becállere, ya jógame. Entonces hagamos algo, pero llamemos verdaderamente. Esto como tantos santos han hecho, ¿verdad? Miremos nomás el ejemplo de San Juan Bosco, por ejemplo, ¿verdad? Este santo que en su tiempo ha visto a tantos niños abandonados sin educación, que estaban en cualquier virore, y entonces él se va y se mete. ¿Por qué? Y porque esos chicos no se iban a acercar. Entonces, busca la forma y los atrae a través entonces de piruetas, a través del deporte, a través de la diversión, a través del oratorio, en fin, cosas que atraían a los chicos y a los jóvenes en ese tiempo. Y después, como decía, primero nosotros tenemos que amar lo que aman los chicos, los jóvenes, para que ellos puedan después amar lo que nosotros les ofrecemos. Y esta es la pedagogía, ¿verdad?, de Jesús. Jesús que se acerca a los pecadores, Jesús que se acerca a los publicanos. Y entonces ahora encontramos la consecuencia, ¿verdad?, que viene justamente de estas personas que se sentían rechazadas, pero no por Jesús. Por eso dice, y comienza ya el primer versículo de Lucas 15, que nos habla de la misericordia por excelencia, ¿verdad? Dice, todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Ojalá que cada uno de nosotros también podamos tener esta gracia y esta fuerza del Señor. Que nosotros, así como Pablo, también rechacemos todo aquello que es vano, miremos lo elemental y lo fundamental de lo que significa verdaderamente circuncidar el corazón y la vida. Y desde ahí entonces a este segundo paso, porque la consecuencia de nuestro amor, de nuestro deseo de vivir y de entender lo esencial y proponer para los demás lo esencial, ciertamente que va a ser como ese kabure iragüea lleva, pecabure igo ñande itirajina. Peñande ya lleva, ñande tradición, peñande peñañe, el cabureí. Estoy conga uñande jehuipe cabureísha, para que la gente se pueda acercar, para que la gente le pueda escuchar al Señor, para que la gente pueda entender cuál es la propuesta de salvación que Dios hoy nos regala. Vamos a seguir nuestra misa y vamos a pedir esa gracia especialmente en este día para todos nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, atiende, Padre, nuestra oración. Atiende, Padre, nuestra oración. Por nuestra Madre Iglesia, para que viviendo pobre, es decir, libre y amorosa, anuncie sin descanso a Cristo, oremos. Atiende, Padre, nuestra oración. Por el Paraguay, bendecido con la sangre de sus mártires, para que el testimonio de sus santos anime a todos a una patria más justa y solidaria, oremos. Atiende, Padre, nuestra oración. Por los pobres de nuestro país, para que reconociéndoles el legítimo derecho a una vida digna, encuentren las condiciones necesarias para salir adelante, oremos. Atiende, Padre, nuestra oración. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
sea, Señor Dios del La universo, tierra, el aire y el sol son tus regalos. Y mil estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Te pedimos, Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una fuente generosa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido ser por medio de tu amado Hijo no solamente el creador del género humano, sino también el autor generoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas tus criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y tus santos unánimemente te bendicen, en unión con los ángeles del cielo, te alabamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Jesús mío y Dios mío.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesús mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Edmundo Valenzuela, al orden episcopal, a los sacerdotes, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Recuerda, Señor, y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, pedimos aquella gracia que estamos necesitando para nuestra vida, para nuestra comunidad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Te mandé, proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar. Ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar. Ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que hablar, tengo que luchar. Ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Oración final. Te pedimos, Padre, que crezca en nosotros la acción de tu poder, para que restaurados con estos sacramentos celestiales, tu gracia nos prepare a recibir lo que ellos nos proponen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan una buena jornada. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e
ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola, ¿cómo están? Soy Itala Rodríguez, cantautora católica peruana. Y yo soy Juanjo Cabrera, cantautor católico paraguayo. Quiero contarles que hemos preparado un concierto virtual que se llama Home Tour. Para el concierto tenemos invitados y músicos de diferentes países. Se realizará el viernes 13 de noviembre a partir de las 9, hora paraguaya. Para adquirir sus entradas pueden comunicarse con nosotros al número que aparece en pantalla. El costo de las entradas es voluntario, lo que ustedes puedan dar, así que contamos con su apoyo y vayan corriendo a adquirirlas. Te esperamos, Dios te bendiga.